Domingo de la Palabra, Seminario Diocesano de Morelia. Bienvenidos a esta emisión más de esta semana dedicada a la Palabra de Dios. En esta ocasión me toca compartir con ustedes cómo se debe de leer una profecía en la Sagrada Escritura, en concreto en el Antiguo Testamento. Primeramente veremos lo que es un profeta bíblico. Los profetas ejercieron un influjo muy grande en las instituciones del pueblo de Israel, por ejemplo en el sacerdocio, en la monarquía, en grupos de profetas, en la historia, en la ley, etc. Los profetas no son adivinos del futuro. El profeta es un intérprete del presente. El profeta manifiesta la voluntad de Dios a los hombres sin implicaciones necesarias respecto al pasado o al futuro. El profeta proclama, provoca, pero no predice, ni prevé, no es profeta. Amós 7:4, Oseas 9:7. Jeremías y Ezequiel les dedicaron fuertes oráculos a los adivinos, a los falsos profetas. Jeremías 27:9, Ezequiel 13, versículos 7 y 18. Pero también es innegable cierta relación con el futuro. ¿En qué medida? El futuro es fundamentalmente un juicio temporal del presente, algo parecido a nuestro si esto sigue así, ¿a dónde vamos a parar? Amós 5, 7 y 11 a 13, Oseas 4, 1 a 4. El rip de Jeremías famoso, capítulo 2, versículo 1 al capítulo 4, versículo 4. Otras veces se refieren al futuro para negar la sede de las esperanzas del pueblo o para abrir el horizonte de un pueblo desesperado. Tengamos presente que en la mentalidad hebrea prevalece una concepción temporal de la realidad, es decir, lineal, sobre otra concepción óntica o espacial del mundo griego. Lo que en la mentalidad griega se expresaría, en el fondo esto es bueno, un hebreo formuló, en el principio Dios creó. Así ocurre con el futuro, un juicio como la situación actual se está descomponiendo, se convierte en la afirmación, han de quedar desiertas muchas casas, grandes y hermosas. Los profetas bíblicos frente a personajes de otras culturas con los que se ha pretendido relacionarlos, como Egipto y Mari, se caracterizan por estar ancladas en la tradición, y esto de dos maneras. Por un lado, su predicación se basa en la tradición religiosa de Israel. Por otro lado, la ininterrumpida existencia de profetas durante casi un milenio ha creado tradición en Israel. ¿Cuál es la importancia del profetismo? La influencia del profetismo en la religión en el pueblo de Israel, como ya lo dijimos, es sumamente grande. Podríamos decir que el profetismo favoreció para que la religión de Israel no se encerrara en sí misma, que no se limitara al ámbito cultural o ritual. Los profetas, por ejemplo, colaboraron en mantener el entronque fundamental de las fiestas en relación con la historia del pueblo, y gracias a este influjo del profeta, la religión de Israel mantuvo un fuerte componente ético. El dogma central de la religión de Israel, el Éxodo, ha fundamentado muchos de los preceptos legales que han regido a la sociedad israelita, por ejemplo, el Shabbat o el descanso sabático, Deuteronomio 5:15, y los profetas han urgido con fuerza el cumplimiento de la ley a partir de la fe. Podemos confrontar con Amós 8:5, Oseas 4:1 a 3. No es que los profetas hayan exigido el cumplimiento de la ley, sino que la formulación misma de la ley está sometida al influjo de la predicación profética. Lo que los profetas bíblicos han exigido en nombre de la fe es el cumplimiento de la justicia, que no es exactamente lo mismo. Los profetas impulsaron la necesaria encarnación de la fe en la historia, interpretaron a la luz de Dios los acontecimientos históricos de escala mundial.
las invasiones, los golpes de Estado, sucesos de los imperios asiro-babilónico, etc., e iluminaron con la misma luz la pequeña historia de los marginados, los Anahuín Adonai o los pobres, el resto fiel, los extranjeros, los huérfanos, las viudas. Junto al lamento, la queja también, la profecía practicó la alabanza a Dios. Por ejemplo, esta frase hermosa, que libra al pobre del poder de los malvados, Jeremías 20, 11 a 13. En resumen, los profetas no inventaron la religión de Israel, pero contribuyeron a mantener vivo su vigor original. Como consecuencia de la revelación que Dios les hace a los profetas, también tenemos en este tercer punto breve que hubo profetas escritores, especialmente en el siglo VIII, comienza la época de la profecía de oro o la etapa de la escritura. Los profetas como escritores tenemos a Isaías, por ejemplo, Isaías 8:1 y 16:38. Se le ordena grabar en una tablilla el nombre de su hijo, pronto al saqueo, presto al botín. Dios constituye al profeta, a sus hijos y al testimonio escrito en señales y pruebas ante Israel. Posiblemente la enseñanza que tenemos en Isaías, lo que es este capítulo 8, versículos 16 y 20, es un opúsculo escrito con motivo de la guerra siro-efraimita y fundamentalmente un profeta entre ellos. Tenemos Isaías 6:1 a 9:9, donde se nos habla de un profeta que prevalece entre ellos. ¿Cuál es la función de Ezequiel? Y sabrán que ha habido un profeta entre ellos, Ezequiel 2:5, que convierte al profeta en símbolo para el pueblo de Israel. Más tarde el profeta vuelve a recibir la orden de escribir su testamento. Tenemos los versículos 8 a 17 y de grabarlo en una tabla de bronce para que sirva de testamento perpetuo. El texto escrito debe servir de recordatorio perenne de la palabra del Señor. Otro ejemplo de la profecía escrita está el libro de Jeremías, Jeremías 36, la más importante mención de un profeta mandando escribir un libro es sin duda la de Jeremías 36. Este profeta escribió más libros, una carta a los desterrados, Jeremías 29, y una edición de todos los oráculos pronunciados contra Babilonia, 51, 59 a 64. Cumplen la función ordinaria de un texto escrito, si bien el del capítulo 51 le sirve para encargarle a Serayas una acción simbólica. Jeremías 36, la razón de ser del libro de Jeremías fue que su palabra llegara donde él no podía llegar. El libro se convirtió en profeta, el libro fue destrozado, versículo 23, la palabra de Dios no podía dejar de existir, por lo que fue reeditado. En Jeremías 45 se vuelve a mencionar el libro, en él Baruch queda constituido como testigo. Un ejemplo más y con este concluimos de la profecía escrita, donde se manda precisamente escribir o se hace alusión a algo que revela el Señor y que debe ser puesto por escrito, está en Ezequiel 2, versículo 8 al capítulo 3, versículo 3. El profeta recibe la orden de comer un libro, sacia tus entrañas con este libro, 3:3. Se trata de su relación personal de Ezequiel con la palabra que alimenta la predicación profética. Y una aplicación muy concreta para nosotros sería revalorar el papel del profeta en su pueblo, pues Dios se vale de los profetas para comunicar su voluntad. A veces el profeta mismo sufrirá bastante, será encarcelado como Jeremías, serán incomprendidos, o como en el caso del profeta Oseas, se le pedirá que realice algo que va contra su misma voluntad, como el casarse con una prostituta, para echarle en cara al pueblo de Israel su infidelidad, su idolatría, olvidándose de todos los prodigios que Dios hizo con él.
con el pueblo en el desierto, cuando lo libró de la esclavitud de los egipcios. Los profetas son hijos de su tiempo, habitan en una cultura concreta, pero el Señor así los escoge con sus cualidades, sus virtudes y sus defectos o sus carencias. Ojalá que nosotros en la actualidad también seamos profetas, ejerciendo lo que recibimos en el sacramento del bautismo, pues cuando nosotros somos crismados en el sacramento del bautismo, participamos de la triple función de Jesucristo, su sacerdocio, su profetismo y su realeza. Como profetas hijos de Dios, nos toca anunciar la palabra de Dios y denunciar las injusticias, la maldad. Agradezco su tiempo para prestar atención a esta pequeña explicación de cómo se debe de leer un texto bíblico o cómo leer a los profetas en el Antiguo Testamento. Muchas gracias, que pasen bonita noche y Dios los bendiga. Domingo de la Palabra, Seminario Diocesano de Morelia.